Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues mire, ahora me tocó aquí estar grabando desde la jungla, pero muy emocionado. Estoy orando mucho porque creo que este tema que vamos a empezar el día de hoy se va a desarrollar de una manera interesante. Y pues mire, le quiero hablar de algo que es de suma importancia, porque no deja de venir a mi cabeza, a mi corazón todo el tiempo, que Jesús nos decía, por sus frutos serán conocidos. Y yo creo que para que podamos entender el fruto tenemos que desglosar todo lo que conlleva un fruto para que podamos verdaderamente entender cuál es nuestro papel en el día a día. La semana pasada estuvimos hablando mucho del tema del propósito y obviamente dentro del reinar viene el dar frutos también. Y yo creo que lo primero que tenemos que entender es que ningún árbol se come sus propios frutos. ¿Se ha puesto usted a pensar eso? No hay ningún árbol de manzanas que se agache y recoja sus frutos para comérselos. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra es, seremos conocidos por lo que demos a otros o por lo que otros puedan obtener de nosotros. No es tanto como, si es un tema intencional, pero es el tema de un árbol tiene sus frutos siempre disponibles para cualquiera y sus frutos siempre son bastante buenos y atractivos. Y fíjese que creo que aparte de que ya hemos abordado este tema de los frutos en videos anteriores, y también he usado este ejemplo, pero quiero recordárselo. Fíjese, cuando vivía yo en Guadalajara, vivía en una colonia en donde en los camellones de las calles, que había avenidas muy grandes, había puros árboles frutales y entre estos había unos árboles así llenos de naranjas, ¿no? Y era interesante porque un día me aventuré, agarré mi bolsita y me fui a cortar las naranjas y me di cuenta que las cáscaras eran muy ásperas y cuando llegué a mi casa me di cuenta que eran naranjas muy ácidas y que tenían muy poco jugo. Y no me quise quedar con la curiosidad. Y entonces un día que vi a una persona que estaba ahí, que era el jardinero de los que contrata la colonia, le pregunté la razón de esto y me dijo, hay una razón muy interesante de por qué las naranjas son así. Dijo, las naranjas no eran así. El tema es que como la gente no se las come y como no existe bajar como no hay quien tome estos frutos, con el tiempo los frutos o las naranjas van adquiriendo esta consistencia de la cáscara gruesa, del poco jugo y del sabor ácido. Quiere decir, los frutos están hechos para consumirse y entre más consuman de mejor calidad van a ser los frutos. Y esto en lo natural y en lo espiritual, incluso en lo emocional y en lo moral, hace mucho sentido. Entre más demos, de mejor calidad será lo que demos. Entre más gente se alimente de nosotros, de mejor calidad será lo que podamos entregar. Porque viene este tema de la renovación y del servicio. Hace unos días hablaba yo aquí con un amigo aquí en Tulum, en donde me encuentro, y le hablaba acerca del espíritu de la hospitalidad. Una de las cosas que aprendí en la Biblia y que aprendí en mi trabajo, que siempre ha sido la industria de la hotelería y la aviación y el turismo. La Biblia nos enseña que hay un espíritu de hospitalidad. En el momento que nosotros recibimos a alguien en nuestra casa, somos responsables de su vida. Y cuando somos responsables de su vida, quiere decir su integridad física, su alimentación, toda su vida depende de nosotros. Y esto se vuelve un tema muy delicado. Y entonces, cuando estamos platicando, caímos en cuenta de que, bueno, no a cualquiera invitas a comer a tu casa y no a cualquiera invitas a que se quede en tu casa. Y esto es un fruto. La verdad es que cuando alguien te recibe en su casa es wow. Yo me acuerdo en alguna ocasión una muy querida amiga me invitó a quedarme en su casa. Ella en ese tiempo tenía una hija, debe de haber tenido 4 o 5 años, y tenía una cama de princesa de estas así que parecían castillo, y la cama estaba arriba y todo el asunto. Y la niña estaba tan emocionada de recibirme en su casa que pidió que me quedara en su cama de princesa. Hasta lo posteé en mis redes sociales, esto hace ya algunos años. Y yo decía, wow, o sea, qué emoción recibir a alguien. Y me sentí muy alimentado porque viví una experiencia muy diferente. Yo siempre por mi trabajo he estado acostumbrado a quedarme en hoteles y
y para qué le digo que no, con el tiempo uno se vuelve payaso y requisitoso. Y ese día salí muy alimentado de esa estancia y del amor que incluso una niña que no me conocía con la emoción de recibirme. Cerrando el video del día de hoy, Jesús nos dijo, por sus frutos serán conocidos. Y yo creo que así como dice Fernanda Familiar, cada vez que termina su programa dice, ¿con qué te quedas? Y yo creo que esto es algo que nosotros tendríamos que evaluar y ver cada vez que alguien tuvo contacto con nosotros, con qué se queda. Y la intención de esto es que se queden con lo mejor de nosotros. Ese es nuestro fruto. Dice la Biblia que somos la sal de la tierra. La sal es la que engrandece el sabor de la comida. La vida de las personas debe de ser mejor a causa de nosotros o por haber tenido contacto con nosotros. Qué interesante que Jesús diga, por tus frutos serás conocido. Cuando Dios bendijo a Abraham, esto está en Génesis 12, le dijo, haré de ti una gran nación y serás bendición para muchos. Y le dijo, pues vas a dar frutos. Cuando el hombre salió del jardín del Edén, Dios le dio instrucciones y la primera instrucción que le dio fue fructifiquen, o sea, den frutos. Y esto, si lo vemos, o sea, es una sola instrucción y que es el principio de gobernar. Y vamos a estar viendo en estos días todo lo que requiere o todo lo que se necesita para dar un fruto. Nos vemos mañana, que Dios les bendiga. Díganme qué opinan.